Hola, buenas noches, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast Hablemos de Filosofía. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, nuestra amiga Jessica Villalba, por lo que estaremos hablando sobre el tema de el impacto de la filosofía de la educación en la formación académica y vida personal. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este nuevo encuentro. Es un tema que va más allá de lo académico, tanto en aspectos profundos de cómo entendemos el aprendizaje y en nuestro lugar en el mundo. Así es, la filosofía de la educación no solo nos proporciona una base teórica sobre cómo enseñar y aprender de manera más efectiva, sino que también nos invita a hacer una introspección sobre nuestras propias creencias y valores, tanto como educadores como personas. Nos desafía a cuestionar no solo el qué enseñamos, sino también el cómo y el por qué lo hacemos. Exactamente. La filosofía de la educación se ocupa de los fundamentos teóricos, éticos y fisiológicos de la educación. Nos ayuda a reflexionar profundamente sobre el propósito real de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Qué valores estamos transmitiendo consciente o inconscientemente a nuestros estudiantes? ¿Qué metodologías utilizamos y por qué elegimos en lugar de otras? Estas son preguntas cruciales porque la educación no es solo una transferencia de conocimientos, sino un proceso de formación integral que moldea nuestras sociedades. La relevancia de esta asignatura radica en que forma la base sobre lo cual se construye y justifica las prácticas educativas desde la política educativa hasta el aula. Yo creo que desde mi experiencia, estudiar filosofía de la educación me ha permitido entender no solo el cómo de la enseñanza, sino también el por qué. Detrás de cada acción educativa me ha hecho cuestionar profundamente mis creencias sobre qué significa ser un buen educador y en un nivel más personal me ha ayudado a reflexionar sobre mis propios valores y cómo se reflejan en mis decisiones diarias. De hecho, no solo en el ámbito profesional, sino también en mi vida personal. Esta asignatura yo pienso que te enseña a ser más consciente de tus acciones y de cómo impactan a quienes te rodean. Ahora hablemos sobre la filosofía de la educación en el aula. Comencemos hablando de cómo la filosofía de la educación se manifiesta en el aula. ¿Qué piensas de esto, Karen? Creo que esta asignatura nos ayuda a cuestionar las metodologías de enseñanza que encontramos en nuestras experiencias educativas. También nos anima a pensar críticamente sobre por qué se enseña de cierta manera y cómo eso impacta a los estudiantes. Exactamente. Además, nos ofrece diversas corrientes filosóficas que podemos aplicar, desde el idealismo hasta el promatismo. Cada una de ellas nos da herramientas para entender mejor el proceso educativo. Bien, ahora hablemos del impacto en nuestra vida personal. ¿Cómo ha influido la filosofía de la educación en tu forma de ver el mundo? Bueno, para mí ha sido revelador. Me ha motivado a cuestionar no solo el sistema educativo, sino también mis propias creencias y valores. Por ejemplo, me cuestiono más sobre el tipo de relación que construyo y los valores que quiero transmitir a los demás. La filosofía nos impulsa a las personas a buscar un sentido de propósito y significado en nuestras vidas. Al cuestionar el porqué de nuestra existencia y reflexionar sobre nuestras metas y aspiraciones, los seres humanos podemos encontrar una dirección más clara y motivadora en nuestra vida personal y profesional. Estoy totalmente de acuerdo. He aprendido a valorar la diversidad de pensamientos y a ser más empática. La filosofía de la educación me ha ayudado a entender que cada persona tiene una historia única que influye en su aprendizaje.
No solo forma a futuros educadores, sino que también moldea a ciudadanos más conscientes y críticos en la sociedad. Creo que al explorar diferentes corrientes filosóficas, las personas pueden cuestionar sus creencias y principios, lo que les permite formar una visión más coherente y consciente de lo que consideran correcto o incorrecto. Así es. Al analizar nuestras creencias sobre el éxito y el fracaso, podemos descubrir que muchas de ellas están profundamente influenciadas por las expectativas sociales. La filosofía nos invita a cuestionar si estas creencias realmente provienen de nosotros mismos o si han sido impuestas por nuestra familia, la cultura o la sociedad en general. A través de este proceso de reflexión es posible redefinir lo que significa el éxito de una manera más personal y auténtica, alineada con nuestros verdaderos valores y deseos, y en lugar de conformarnos con estándares extremos. Por ejemplo, es común que el éxito se asocie con logros profesionales o económicos, como obtener un puesto directivo o alcanzar un alto nivel de ingresos. Sin embargo, una persona que reflexiona filosóficamente sobre sus propiedades podría llegar a la conclusión de que para ella el verdadero éxito radica en tener tiempo para estar con su familia o contribuir a su comunidad. Aunque esto implica renunciar a un ascenso o a un trabajo mejor remunerado, al tomar decisiones basadas en estos valores auténticos, la persona no solo se libera de la presión social, sino que también puede experimentar una mayor satisfacción y sentido de propósito en su vida. Es verdad, amiga. La filosofía nos invita a cuestionar las creencias y suposiciones que a menudo aceptamos sin dudar. Este enfoque crítico es fundamental porque muchas de nuestras ideas sobre el mundo, la moralidad y la existencia están influenciadas por la cultura, por la educación y la sociedad en la que vivimos. Creo que al ver más allá de estas influencias, la filosofía nos ayuda a desarrollar un pensamiento independiente y a buscar una comprensión más profunda de la realidad. Por ejemplo, la distinción entre creer y saber. Pienso que es un tema recurrente en la filosofía, porque creer implica aceptar algo como verdadero, sin necesariamente tener evidencia, mientras que saber se basa en un conocimiento más fundamentado y crítico. Esta diferencia nos anima a no conformarnos con lo que se nos dice, sino a investigar más y reflexionar sobre nuestras creencias para llegar a un entendimiento más sólido y auténtico. Un ejemplo sería las creencias religiosas, Karen. Por ejemplo, de cómo la religión sostiene la existencia de un ser supremo o de fuerzas sobrenaturales, y estas creencias son a menudo aceptadas sin cuestionamiento por parte de sus seguidores. Sin embargo, la filosofía nos anima a reflexionar sobre la naturaleza de estas creencias y a considerar preguntas fundamentales como ¿qué evidencia hay para apoyar estas creencias? ¿Son estas creencias universales o varían según su cultura? Y no olvidemos las aplicaciones prácticas, Jessica. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido en filosofía de la educación en nuestra futura carrera profesional? Una de las habilidades más importantes en el ámbito educativo es la capacidad de adaptar nuestras estrategias de enseñanza para atender a las diversas necesidades de todos los estudiantes. Cada estudiante es único, con diferentes formas de aprender, distintos ritmos y contextos personales que influyen en su proceso educativo. En este sentido, la filosofía de la educación nos enseña a ser flexibles, a cuestionar los métodos tradicionales y a explorar enfoques más inclusivos que reconozcan y valoren la diversidad en el aula. La flexibilidad filosófica nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y suposiciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Nos permite cuestionar
Si nuestras prácticas pedagógicas están realmente diseñadas para promover el desarrollo integral de todos los estudiantes, o si, por el contrario, están favoreciendo solo aquellos que se ajustan a un modelo educativo rígido. Esta apertura crítica fomenta la innovación en el aula, ya que motiva a los docentes a buscar alternativas pedagógicas que favorezcan una mayor participación y equidad. Por ejemplo, un profesor que sigue esta línea filosófica podría implementar metodologías como el aprendizaje colaborativo o proyectos interdisciplinarios que permiten a los estudiantes trabajar en equipo, aprender unos de otros y aplicar sus diferentes habilidades y talentos. Además, al adoptar herramientas tecnológicas adaptivas, se pueden personalizar el contenido para que cada estudiante avance a su propio ritmo sin que esto implique una enseñanza desbalanceada. El objetivo final es crear un entorno educativo en que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, contextos o estilos de aprendizaje, se sientan incluidos, motivados y apoyados en su desarrollo personal y académico. La filosofía, al instarnos a reflexionar sobre lo que significa una educación verdaderamente inclusiva, nos proporciona las bases para ser más empáticos y eficaces como docentes. Así es, Jessica. Además, la filosofía de la educación nos impulsa a ser educadores críticos, cuyo papel no se limita simplemente a la transmisión de información, más bien nos convierte en guías que inspiran a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento crítico y reflexivo. El objetivo no es solo que adquieran conocimientos, sino que aprendan a cuestionar, analizar y formular sus propias ideas. Esto empodera a los estudiantes para que se conviertan en agentes activos de su propio aprendizaje, capaces de enfrentar los desafíos del mundo con una mente abierta y cuestionadora. Como educadores, al fomentar esta capacidad en nuestros estudiantes, también promovemos una cultura de pensamiento independiente. Los estudiantes dejan de ser receptores pasivos y se transforman en individuos que pueden evaluar críticamente la información que reciben, formular juicios informados y tomar decisiones basadas en sus propios valores y criterios. Este enfoque no solo enriquece el aprendizaje académico, sino que también prepara a los estudiantes para una vida más plena y consciente, donde su capacidad para pensar por sí mismos los acompañará en todas las áreas de su vida. Para finalizar, Karen, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia de la filosofía de la educación? Les diría, Jessica, que la filosofía de la educación es fundamental, no solo para quienes aspiran a ser educadores, sino para cualquier persona que desee comprender mejor el mundo que la rodea y su propio rol en él. Nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias, valores y prácticas y nos ayuda a convertirnos en individuos más conscientes y críticos en nuestra manera de aprender y enseñar. Y recuerden, amigos, nunca subestimen el poder de cuestionar. La curiosidad y la reflexión son las llaves que abren las puertas en un aprendizaje verdaderamente significativo. Siempre hay espacio para explorar más allá de lo que vemos a simple vista. En conclusión, queridos oyentes, la filosofía de la educación no es solo una asignatura más, sino una herramienta esencial que transforma tanto nuestra formación académica como a nuestra vida personal. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, entender el mundo desde diferentes perspectivas y a convertirnos en aprendices y educadores más conscientes. Esperemos que este conversatorio les haya inspirado a reflexionar sobre el valor profundo que tiene la filosofía de la educación, no solo en el ámbito académico, sino también en la manera en que entendemos nuestra propia vida y nuestras interacciones cotidianas. La educación es más que conocimientos,
Es una forma de transformar nuestra realidad. Nos vemos en la próxima edición, chicos. Así es, Jessica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro podcast. Gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido inspirador. Estén atentos a todos los viernes que tenemos nuevos episodios y recuerden que el aprendizaje nunca termina. Hasta la próxima.